Muy buenas noches a todos, estamos en un nuevo programa, bloque de la Resistencia Nocturno que solemos hacer a las 23 horas por nuestro Twitch. Estamos con Horacio Justo de la Resistencia que nos acompaña todas las noches y estamos con un invitado y amigo de la casa de lujo, Fer Iván Soriano, perdón, que justamente hoy nos trae un tema polémico, el cual él ha estado investigando muchísimo y le voy a dar el pie para que pueda empezar a preguntar claramente Horacio Justo. ¿Cómo estás, Fer? En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un gusto que estés acá hoy con nosotros. Hay un tema que es muy preocupante para los espacios más patriotas, los espacios para ahí tenemos cierto escepticismo hacia el globalismo, que es la Agenda 2030. En este sentido, nos gustaría ver, en primer lugar, cómo interpretás vos las Agenda 2030 y si nos querés compartir un poco las investigaciones que has estado realizando estos últimos días, que le hemos podido conversar en privado y que creo que sería prudente que la gente pueda conocer tu visión de este fenómeno que emerge desde el Foro de Davos, la ONU e incluso la Organización Mundial de la Salud. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Además, muchísimas gracias también a todos los que nos están escuchando. Y en primer lugar, cuando vos mencionabas lo de la Agenda 2030, yo lo definiría como comunismo global. Es la idea de una instauración de un comunismo global que sobrepasa a los estados nacionales, el hecho de que se pierda la soberanía, que se concentre la toma de decisiones en estas agencias, organizaciones internacionales, llámese ONU, OMS, Foro Económico Mundial, Banco Mundial, FMI. Y bueno, el eje central es entender que todo este proceso requiere una manipulación social, el control de las masas. Y justamente como su nombre lo indica, la Agenda 2030 plantea una serie de objetivos que suenan muy llamativos, muy bonitos: el combate de la pobreza, el hambre, el desarrollo sostenible, sustentable, pero suena muy bonito, pero justamente lo que tiene son efectos sumamente contraproducentes, especialmente para la vida cotidiana del día a día. ¿Por qué? Porque lo que se va a implantar con esta agenda global es una dictadura, pero no necesariamente una dictadura militar, sino que es una dictadura del pensamiento, una dictadura cultural, una dictadura moral, una dictadura que justamente te imponga, como su nombre lo indica, por la razón o por la fuerza, ciertos principios, valores o convicciones para vivir. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que entender es eso, que la Agenda 2030 es la instauración de una izquierda radical que ha cambiado los ejes, que ya no solamente apuntan a los trabajadores, a la lucha, digamos, laboral de las fábricas, sino que empieza a abrirse y empieza a tratar temáticas de género, la mujer, colectivos LGTB, ecologismo, digamos, es más amplia la propuesta, y mediante lo que es los instrumentos, ya sea de la educación, de los medios de comunicación, poco a poco van metiendo sus ideas justamente para realizar la manipulación social. Excelentísimo. Y acá hay un punto muy curioso porque como vemos, si uno analiza los objetivos 2030 de la agenda, hay dos cuestiones que creo que son trascendentales, a mi humilde entender. Por un lado, se ve que desaparecido el miedo de la pandemia, van a subsistir dos grandes miedos, el cambio climático y la sobrepoblación, con un dato de color, y esto lo saco de un artículo publicado en el diario El País. Hoy, a nivel global, el mayor miedo de la población, valga la redundancia, es el cambio climático en un primer lugar, con más de un 46% como preocupación genuina. Entonces, acá lo que me gustaría saber en tu visión es, si acaso el calentamiento global esta suerte de sobrepoblación que se plantea, son realmente una preocupación genuina por parte de la ONU o es acaso la manipulación a través del miedo para de esa forma ver que si hay un problema global se requiere un gobierno global que gestione estos temores. No, es claramente lo segundo, es la manipulación. No, nunca, porque hay que pensarlo desde lo más mínimo, desde lo que es el municipio, después del nivel provincial, después, bueno, el nivel nacional y después, si querés, ir al nivel internacional. Nunca lo que va a ser un político o un burócrata va a saber exactamente qué es lo que vos necesitas. Eventualmente él sí va a implantar la idea de que él sabe qué es lo que vos necesitas, entonces en consecuencia va a necesitar aumentar el tamaño del Estado,
bajo la justificación de, bueno, la justicia social, el Estado presente, y te vende ese relato, que es el de la izquierda de siempre, de la izquierda, del populismo. Yo sé mejor que vos qué es lo que vos necesitás. Entonces, en este caso, ya que hablamos de lo internacional, sí, suena muy bonito, una agenda verde, una agenda ecologista, con economías sustentables, que apunten a la reducción de la contaminación, pero lo que hay por detrás de todo eso es el aumento del poder estatal. Y ya no es solamente el poder estatal, digamos, reducido al propio Estado, es el poder internacional, el poder global que utiliza a los estados como instrumentos o mecanismos de control. ¿Y a quién se controla? A la sociedad. Por eso es que en parte también lo que se va a implantar, Dios quiera que no, es una dictadura del consumo, en la medida en que te van a decir qué es lo que puedes consumir, qué es lo que no puedes consumir. Y justamente esto lo vemos día a día, y yo creo que es importante recordar lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos con el cambio climático. Recordemos que durante la gestión de Trump, Estados Unidos se salió del Acuerdo de París. Y como siempre todos los medios, ¿qué es lo que decían? Que bueno, no iban a aumentar la contaminación, que esto iba a destruir el ecosistema, que Trump estaba matando a todos los animales y plantas. Curiosamente, cuando Estados Unidos se sale del Acuerdo de París, lo que ocurrió es que los niveles de contaminación en Estados Unidos bajaron. O sea, todo lo contrario. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando se coloca un nuevo impuesto o una nueva regulación, lo único que generas es una distorsión en el mercado que eventualmente afecta a las personas. Ahora, al retirar la regulación o esos impuestos o todas aquellas trabas que justamente impiden la innovación, lo que se genera es disponibilidad de capital. Entonces las empresas, al quitarle esas regulaciones propias del Acuerdo de París, lo que terminaron haciendo es disponer más de su capital e innovaron en nuevos métodos de producción. ¿Para qué? Para ser más competitivos. ¿Para qué? Para atraer nuevos clientes. Es así como todas las empresas siguieron esa estrategia y bajaron los niveles de contaminación. Ahora, ¿quiénes bajaron los niveles de contaminación? Las empresas, fue el sector privado, no fue el Estado o ninguna organización internacional. Lo que hay detrás de todo esto es justamente la justificación del aumento del poder. Ahora, el poder implica necesariamente control, y es lo que justamente te plantean los organismos internacionales. Vos fijate, y esto ya deja de ser algo conspiranoico, el Foro Económico Mundial hace poco había lanzado un artículo en el que hablaba de combatir el neoliberalismo. Y justamente bajo ese precepto falso del neoliberalismo, que es algo que no existe, lo que se plantea es que, bueno, frente a las fallas del mercado, frente a las fallas de los individuos, ¿qué se necesita? Mayor control. Ya no se requiere la articulación de lo público-privado, es la articulación de lo nacional con lo internacional. Entonces, digamos, la lógica ecologista lo que esconde por detrás en realidad es el aumento del Estado. Y el aumento del Estado implica una mayor restricción, no solo para la libertad del individuo, sino también la vulneración de la propiedad, porque justamente para que haya un Estado presente se requieren mayores impuestos. Es muy curioso porque tocando el tema del Tratado de París, que en última instancia mucha gente se queda siempre con sus primeros 3 artículos y nadie llega hacia el final donde el Tratado de París se resume esencialmente en subvencionar los países más evolucionados tecnológicamente, aquellos que están en una categoría inferior o de mayor índice de contaminación, para aspirar a ciertos niveles de consumo específicos en materia de combustible fósil y a su vez apuntando a bajar el supuesto calentamiento global, que sobre ese punto ya vamos a organizar una conferencia específica con Ignacio Bosler. A todo esto quiero hacer una pequeña publicidad hacia mí mismo, agradeciendo la presencia de todos en este video, porque mañana ya saco un artículo nuevo en mi columna semanal donde toco la actualización del Tratado de París, que va a ser Glasgow 2021. Ahora sí me gustaría tocar, y mientras intento al mismo tiempo ir solucionando los problemas con mi webcam, sí me gustaría aprovechar que estás acá, Fer, porque sabemos que sos un activista pro vida. Sabemos que sos una persona que se ha definido pro vida, que nunca ha tenido miedo de mostrar su militancia en ese sentido. Si nosotros vemos los objetivos 2030, vamos a notar que curiosamente siguen subyaciendo los dos pilares de este miedo internacional que está artificialmente. El cambio climático, por un lado, como bien lo has explicado vos, y que va en consonancia con lo que diría Venegas Lynch, pero por otro lado está la idea de la sobrepoblación. ¿Y esto cómo se traduce? Constantemente se alude a la cuestión del género, a la cuestión de
mantener familias en forma responsable, es decir, un control de natalidad en términos culturales, una idea de los derechos sexuales y reproductivos, se plantea una idea de, bueno, la libre disposición del cuerpo de la mujer. Todo esto es transversal, no importa que se analicen fenómenos desde la pesca hasta los límites de la soberanía, la cuestión de la sobrepoblación está en cada punto y se traduce en una forma de control de la vida sexual y reproductiva de las personas. ¿Qué posición o qué análisis hace vos, incluso de tu perspectiva personal como militante pro vida, al ver que desde la ONU y desde todos los foros económicos internacionales sostienen que hay que empezar por la razón o por la fuerza a reducir las generaciones venideras? Yo creo que leyeron demasiado a Malthus y se quedaron con Malthus, y no entendieron que el mundo progresó y que justamente si en algo se progresó es en la tecnología. A ver, el problema acá no es que, digamos, hay sobrepoblación o no la hay, el problema acá es de ideas, y las ideas cuando son erradas, digamos, ya cuando se las implementa ya de entrada están mal. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, vos fijate lo que es la agenda global en cuanto al control de la población. Por un lado, vos tenés la cuestión del mal llamado interrupción voluntaria del embarazo, alias asesinato de las personas por nacer, y por el otro lado tenés la eutanasia, el fin de la vida bajo la concepción de la muerte digna. Todos son eslogan muy bonitos, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, que la mujer se empodere, que los ancianos, bueno, ya vivieron su vida, entonces que den paso a las generaciones futuras. Todo suena muy lindo. Ahora, lo que hay detrás es todo un negocio, porque justamente, digamos, los abortos no se practican de manera gratuita. Sí, eso ya es una mentira que, digamos, se vende siempre con lo del Estado presente o la justicia social. Alguien lo tiene que pagar eso. Además, la eutanasia es lo mismo. A ver, hay un negocio detrás de todo eso y la cuestión de la sobrepoblación es falso, porque lo que ocurre eventualmente es que con cada innovación tecnológica que ocurre en el campo de los alimentos se produce más alimentos. A ver, Henry Hazlitt en Economía en una lección lo decía muy, muy claramente, la innovación tecnológica lo que termina generando es un bienestar mayor para la población, no lo contrario. Lo que pasa es que como hay tantas mentiras en el medio, entonces, bueno, uno tiene que repetir la verdad. Ya lo decía Mises, si ellos repiten 1000 mentiras, nosotros tenemos que repetir 1000 verdades. Y como provida y como liberal también, yo no concibo que tenga que venir a alguien a decidir sobre la vida de otra persona, porque no existe tal cosa como yo decido sobre si vos querés vivir o vos querés morir. Porque esa en sí es la lógica del asesino. Digo, el asesino sí también dispone de su propio cuerpo y voluntariamente decidió tomar un arma y dispararle a una persona. Digo, entonces bajo esa concepción me legitimas también el asesinato y no, no es correcto. El problema es que acá hay una bajada de línea. Y la bajada de línea la ves todos los días. La ves todos los días con los periodistas que te cuentan lo que quieren que vos sepas y en consecuencia no te cuentan lo que no quieren que vos sepas. La cuestión del aborto suena muy lindo, una cuestión de empoderamiento, pero lo que hay por detrás es el asesinato de personas. Más aún, los que son los abanderados de la diversidad, de la inclusión, son justamente los que impulsan que si un nene va a nacer con Down, entonces merece morir. Me encantó esa inclusión. O sea, la verdad que me encantó vivir en diversidad. Ahora, vos fijate la propuesta, ¿no? Si un nene va a nacer con síndrome de Down, bueno, mejor matarlo, para que no tenga que vivir así. O sea, ¿no sería mejor que esa persona, digamos, pueda tener una vida digna, realmente incluyéndose en la sociedad? No, mejor matarlo. Lo mismo, por ejemplo, con la pobreza, porque hay personas que creen que efectivamente para reducir la pobreza hay que matar a los pobres. O sea, no hay que buscar que las personas salgan de la pobreza, que tengan un trabajo digno, que puedan estudiar, que puedan desarrollarse. No, mejor si va a estar en la pobreza, bueno, que muera. Y es así como hay personas que creen que efectivamente se soluciona la pobreza. De hecho, cuando uno, por ejemplo, ve los documentos que son de público acceso, que uno tranquilamente los puede encontrar en la página de argentina.gov, hay un documento, 217 hojas tiene, eh, que se llama Argentina después del COVID-19. Y yo te quería leer un pequeño pasaje que es algo que yo creo que es muy significativo y deja de ser una teoría conspiranoica, porque esto ya es una verdad revelada, porque te lo están diciendo. No es algo que uno
encontró a las 3 de la madrugada en el canal de Dross o en el canal de Bregman o en la Deep Web. O sea, es algo oficial que justamente es publicado por el gobierno de Argentina, y este texto particularmente es del año pasado. Te lo leo, es muy cortito. Dice: el asunto aquí no es hacer el desarrollo sostenible, sino dejar de pensar en términos de desarrollo, lo cual nos lleva a la necesidad de cuestionar el proyecto de economías sostenibles. El problema es el desarrollo, y no el hecho de que sea sostenible o no. La única opción es comunismo o barbarie. Es un documento oficial, página 149, Argentina futura después del COVID-19. Y así hay un montón de declaraciones que, lejos de ser pro vida, porque ese es siempre el argumento es el bienestar común, el bienestar general, ayudar a los pobres, combatir el hambre, pero lo que hay por detrás, siempre de todo esto, es una clave política, y esto solamente es por rédito político o mismo para intereses de poder, control. Es decir, un pro vida jamás podría estar de acuerdo en que venga alguien a decidir sobre la vida de otro y eventualmente a decidir que muera, porque no existe tal cosa como el aborto como derecho. Digo, ¿qué clase de provida, y en mi caso también liberal, podrías defender que una persona vaya y asesina a otra y diga, ah, bueno, ese es el derecho? Mismo la ONU, con la cuestión de la eutanasia, lo mismo. No existe tal cosa como la muerte digna, existe la vida digna. Entonces son eufemismos que se usan para vender un lindo discurso, porque es más fácil sonreír mintiendo que decir una verdad que es incómoda. Excelentísimo punto, coincido plenamente. De hecho, a veces pareciera que con el fenómeno de la eutanasia dicen, porque es mi cuerpo, es mi decisión, y se olvidan que en realidad hay todo un gran poder político con cierto corporativismo de algunas empresas, fomentando que incluso gente ni siquiera pueda disponer de su propio final. Más allá de que hay un dilema ético por detrás, que es un debate que tendremos la semana que viene en vivo. Es cierto que muchas veces se ha comprobado incluso judicialmente de que detrás de la legalización de la eutanasia ni siquiera se puede llegar a disponer. Entonces, una cuestión es el discurso romántico, idealista, y otra cuestión es la realidad. Y en ese sentido, en la realidad, tal como diría Peter Singer, es necesario empezar a excluir del sistema a aquellos que no están en una edad productiva. Lo dijo Peter Singer, autor de Ética Práctica en el 98 y uno de los asesores externos de la ONU. Entonces, como bien dice Fer, no se trata de una cuestión de conspiración, es la realidad. Luego estará quien la quiera ver y quien no. Fernando, ahora sí hay una pregunta que me interesa aprovechar que estás acá y volviendo a agradecer que nos hayas acompañado, porque estamos viendo que detrás de esta idea del reduccionismo de la población, del supuesto calentamiento global, que digo, está bastante discutido, por eso yo no lo doy por sentado todavía, y está discutido que si bien es verdad que hay un cambio climático, que sea causa del capitalismo. Hay que leer los autores ecologistas por detrás, hay que leerlos realmente, no hay que confundir ecología con ecologismo. Me interesa ver tu perspectiva como argentino, tu perspectiva es, ¿qué rol jugará Argentina de cara a estas agendas? Porque si todo sigue como viene parecido ser, mi visión es que eventualmente las agendas antinatalistas se van a profundizar de acuerdo a lo que plantean los organismos internacionales. Argentina, de acuerdo a esta tesis tan nefasta del ecologismo, las naciones que en su momento contaminaron para crecer ya están en la cúspide económica y el resto siguen siendo naciones extractivistas que como mucho pueden aspirar a vender soja a China y no más que eso. Pero es mi visión, no sé cómo será tu visión de Argentina en este proyecto del globalismo. El problema es que si Argentina no cambia y da un giro radical, no solo desde la política, sino desde la concepción social, entonces sí se va a seguir profundizando el problema. Porque, a ver, Hayek ya de su momento, él decía que independientemente de la medida que vos tomes, esto lo decía en Camino de Servidumbre y lo mencionaba también en la desnacionalización del dinero, independientemente de la medida que vos tomes, primero la sociedad tiene que consensuarla, tiene que dar su apoyo, porque si no, si vos querés implementar algo, muy probablemente choque con la realidad. Eso vos lo ves, por ejemplo, en un ejemplo clarito con lo que fue la cuarentena el año pasado. La cuarentena el año pasado, digamos, duró tanto porque la sociedad, digamos, tuvo su consenso y la apoyó hasta cierto punto. Ahora, el problema es que si la sociedad no empieza a comprender que esto deja de ser algo conspiranoico y efectivamente está pasando, porque uno lo puede googlear y entra
página de la ONU, Foro Económico Mundial. Yo mencionaba justamente la página de argentina.gov, que ahí hay hasta incluso 3 textos, uno de 2019, que es Ideas para la Argentina Futura 2030, otra que es el Libro Abierto del Futuro, que salió hace el mes pasado, en el que justamente habla de la articulación con el Estado Nacional, con lo que es el poder global, y justamente te menciona ceder soberanía. Entonces, si Argentina sigue en la lógica del aumento del poder del Estado, bueno, sí, se van a profundizar las agendas, porque aparte no es algo que sea propio de Latinoamérica, es algo que primero ocurre en Europa, que ocurre después en Estados Unidos y después viene acá. Por ejemplo, el aborto en Europa ya no se discutía, o sea, es algo que ya ocurrió en su momento, pero ahora viene acá. Lo mismo en Estados Unidos. Ahora, bueno, está el tema de la eutanasia, que la oposición, luz verde, que bella oposición, le dio luz verde al oficialismo para tratar la eutanasia como nueva cortina de humo. Distraemos a la sociedad con esto, le hacemos creer que tiene un derecho, entonces nosotros seguimos haciendo lo que queremos hacer. Es lo mismo que ocurre siempre, pero con todos los temas. El aborto también fue lo mismo, nunca se trató de un empoderamiento para las mujeres, fue una cortina de humo para desviar la atención de otros problemas. Entonces, cuando vos tenés un gobierno socialista, como lo es este, y el gobierno de antes también, si querés más light, pero también iba en la misma línea socialdemócrata, bueno, a los socialistas les gusta el poder, a los socialistas les gusta aumentar el tamaño del Estado, a los socialistas les gusta el control. Entonces digo, si no se cambian, si no hay un concepto en la sociedad de que se entienda de que estos son problemas que aquejan a toda la sociedad porque lo que está en juego es el estilo de vida propio de las personas, bueno, el camino va a seguir profundizándose cada vez más. Lo importante es abrir los ojos y darse cuenta que el elefante rosa está pasando por delante. Sin embargo, hoy en día la principal preocupación, ¿cuál es? Ah, dijiste elefante rosa, no, y bueno, capaz es elefanto, capaz es elefanta, no, el rosa capaz es femenino. O sea, se ponen a hablar de cualquier otra cosa menos de lo principal. Entonces, bueno, está bien, se puede discutir cualquier cosa de esto, pero la realidad es que esto te está pasando ahora. Y digo, vos lo ves día a día, por ejemplo, ¿no? El aumento del control o el adoctrinamiento, vos lo ves en las escuelas, lo ves con la idea de que te quieren vender que la autopercepción, no importa, digamos, tu sexo, no importa tus cromosomas, vos sos lo que sos en la medida en que así te percibís. Digo, eso no tiene ningún rigor científico. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que eso es un paso. Porque podrían decirte, bueno, pero ¿cuál es tu problema con que un hombre se perciba mujer? Bueno, ¿quiere percibirse así? Está bien, es asunto suyo, problema suyo. Ahora el problema es cuando del Estado te lo imponen. Te quieren imponer como una verdad absoluta que la autopercepción te define en tu condición sexual. Entonces, vos perdés tu derecho a decir la verdad. Porque está bien, la otra persona puede percibirse como se quiera percibir, pero vos tenés también tu derecho a decir la verdad. Y el problema surge cuando ese adoctrinamiento vos lo ves en las escuelas, con perspectiva de género, te quieren enseñar matemáticas, porque eso yo efectivamente lo he visto, que te dicen que ya 2 más 2 no es 4, porque el 2 se puede percibir como un 3, entonces efectivamente 2 más 2 termina siendo 5. Y vos decís, pero eso es una estupidez, y sí, Chesterton decía por algo, llegará el día en el que haya que desenvainar una espada para explicar que el pasto es verde. Y así ocurre con un montón de cosas. Digo, vos tenés que explicar hoy en día que el Ministerio de la Mujer nos sirve en Argentina. ¿Y por qué nos sirve? Y porque mientras tenés mujeres que están siendo reprimidas, encarceladas o se tienen que aislar en la provincia de Formosa, bueno, el Ministerio de la Mujer está celebrando, digamos, la inclusión de la E en documentos oficiales. Sí, Prioridad. Justamente Fer referió en todo esto, también podemos ver que uno de los objetivos que se vea claramente cualquier persona que analice un poco la política internacional, ve un poco la situación de la Unión Europea y demás bloques regionales, puede ver que también la cuestión de la soberanía y de las fronteras libres y demás termina siendo algo el cual es un objetivo común, y podemos ver medidas, por ejemplo, un intento en la Unión Europea de crear un ejército de Europa, por así decirlo, en pos de justamente defenderse ante diversos ataques con la cuestión de Rusia y demás.
demás cuestiones ahora. Y justamente todo esto, cómo está involucrada dentro de la Agenda 2030 la cuestión de la soberanía, que podemos ver caso concreto de Argentina, que prácticamente las fronteras son coladores, toda la frontera norte, todos los límites de soberanía marítima no existen y demás cuestiones que vienen a robarnos, tanto acá como en Europa y en el mundo en general. ¿Cómo está esto planteado en la Agenda del 2030? Bueno, la agenda sí es la misma línea respecto a ver, Argentina claramente no está en la misma posición que ningún país de Europa en cuanto a crecimiento económico, desarrollo. Por ende, un país pobre no es pobre solamente económicamente, es pobre también, por ejemplo, en el área militar. ¿Por qué? Y bueno, porque el grueso de los recursos no se distribuye como debería ser, los recursos públicos no se distribuye un área a lo militar, sino que se redistribuye a la agenda de género, por ejemplo. Entonces, Argentina sí, no tiene fuerzas armadas, las tiene simbólicamente, porque bueno, si por ejemplo hace poquito se derogó un decreto presidencial que impedía, digamos, el ingreso de extranjeros con antecedentes, bueno, eso ya te da también una pauta, y te da una pauta también la visión no punitivista. Independientemente de quién sea, ¿no? De un violador, de un asesino, siempre está esa concepción de que el delincuente, el malo, el que genera un daño, en realidad no era tan malo, en realidad era una víctima. Bueno, en el caso macro de las Fuerzas Armadas, Argentina hoy está desarmada. Serían fuerzas desarmadas porque no se utiliza el ejército. Y el ejército está mal visto en Argentina. ¿Y por qué está mal visto? Y porque se planteó la concepción de que el ejército siempre es el villano. ¿Y por qué se planteó esa idea? Bueno, por lo que ocurrió en la década de los 70 con la última dictadura. Siempre se planteó esa idea de que el único gran villano en toda la historia fueron los militares. Y se ha obviado, por ejemplo, que justamente en la década de los 70, cuando sí, digamos, había una fuerte presencia militar, se olvidaron de que del otro lado había terroristas subversivos que querían implantar el socialismo en Argentina y justamente asesinaban inocentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de la lógica izquierdista, todo sirve al relato, y el relato es que, bueno, los militares causaron mucho daño, fueron los únicos, entre comillas, responsables, entonces, bueno, hay que quitarles el poder a las Fuerzas Armadas. Y como hay que quitarle el poder a las Fuerzas Armadas, eso significa que los recursos que iban a ir destinados ahí, bueno, los podemos reorientar a otras áreas, ¿no? O bueno, a los bolsillos, porque esa la única realidad a ver es la verdad, porque Sí. todo político que ha llegado al poder, ¿qué es lo que ha planteado? Combatir la pobreza. Curiosamente, la única pobreza que han combatido es la propia, y la gente es cada vez más pobre. Pero bueno, es el estado presente el que siempre termina salvando. Curiosamente, cada vez hay 6 de cada 10 chicos son pobres en Argentina. Curiosamente se le cobra impuestos a la leche que los chicos consumen. Pero bueno, es Sí. el Estado el que sirve. Y justamente también para ir cerrando, si a Horacio le parece, no sé si él tiene alguna otra consulta o algo, una última pregunta que sería la cuestión de, podemos ver que dentro del mundo, en su momento, el año pasado y en 2019, se pusieron y se opusieron fuertemente contra la Agenda 2030, Bolsonaro justamente, Donald Trump, Rusia y el Grupo de África, pero ahora entendiendo que quien más presionaba que era Donald Trump, les robaron las elecciones, las perdió y demás cuestiones, no es el debate ahora, justamente quedó Biden, que es aliado claramente a todo el progresismo, globalismo y a la Agenda 2030. ¿Cómo quedan posicionados justamente los demás países y quién termina siendo la mayor resistencia, si se puede decir, a la Agenda 2030 en estos momentos? Yo creo que el hecho de Estados Unidos con la derrota de Trump no es casualidad, porque aparte, a ver, es muy curioso que justo una pandemia se haya desarrollado en China, China rival de Estados Unidos en muchos aspectos. Curiosamente, todos los medios hablaban más de Estados Unidos, se hablaba de el desastre, digamos, sanitario de Estados Unidos, pero no te hablaban de que todo esto comenzó en China y se implantó, como desde hace años se venía haciendo, la idea de que Trump era un villano. Y lo mismo con Bolsonaro, que está bien, a ver, habrán tenido sus defectos, Bolsonaro capaz puede ser muy chocante en muchas cosas que dice, pero la realidad es que si en algo coincidían ambas figuras era en la fuerte oposición a lo que era el socialismo. Ahora, en Latinoamérica hay yo creo un problema, más bien un problema es una oportunidad que puede desenvolver un problema. ¿Por qué?
Porque yo creo que hay un resurgimiento de fuerzas de derecha, liberales, conservadoras, lo vemos por ejemplo en Argentina. Entonces, si esas fuerzas llegaran a fortalecerse, generando conciencia en la sociedad, bueno, se podría ir cambiando el eje y saliéndose de la agenda globalista y dándole prioridades a las cosas que son realmente importantes. Una de las prioridades, ¿cuál es? La pobreza en nuestros países, lamentablemente. Ahora, si Latinoamérica pega un giro a la izquierda, la profundización de la agenda globalista va a seguir. Profundizar la agenda globalista implica un mayor control de los estados. Mayor control de los estados va a implicar mayor regulaciones, mayor controles, mayor impuestos, va a implicar necesariamente que te quieran reeducar, readoctrinar, y digo readoctrinar porque esto es un proceso constante. A ver, no es algo de hoy, no es algo de mañana. La idea justamente es el control de la sociedad, es el control de las masas. Y para controlar las masas hay que controlar las mentes. Entonces, si yo bombardeé durante años a un montón de personas, instaurando la idea de que Trump era el villano que iba a comenzar la Tercera Guerra Mundial, y me encuentro que terminó generando un montón de acuerdos de paz, que visitó hasta incluso Corea del Norte, y me encuentro con que Biden, supuesto abanderado, digamos, de lo que era la paz, o bueno, de la justicia, en una de sus primeras medidas bombardea Siria. Bueno, yo veo que hay mucho relato por detrás. Entonces, yo creo que este tiempo es un tiempo propicio para que las fuerzas liberales, conservadoras, emerjan desde la sociedad y que se demande así políticas, o bueno, que se vote en consecuencia personas que tengan estas ideas y que le quiten poder al Estado. Quitarle poder al Estado es darle mayor libertad al individuo, es que las personas puedan decidir sobre su bolsillo, es así de simple. Ahora, si se sigue votando socialismo, populismo, bueno, los ejemplos ya están. Ya se sabe lo que pasó en la Unión Soviética, en la China de Mao, en la Alemania Oriental, en Cuba, en Venezuela. Ejemplos hay. El socialismo ha fracasado siempre. Curiosamente, los Sí. que siempre sufren las consecuencias son la gente. Muchísimas gracias, Fari. No te queremos dar más tiempo ya que vamos casi 32 minutos. Le agradecemos muchísimo, con saludo especial a toda la gente que nos estuvo viendo, con saludo especial a Máximo Flores, que cumple 2 meses de suscripción en el canal de Twitch de la Resistencia y está siempre apoyándonos, igual que a toda la gente. Van a tener todas las redes de Fer justamente para seguirlo, van a tener todas las redes en la descripción de él, y discúlpenme que se me fue la cámara de vuelta. Y justamente te agradecemos muchísimo por haber tratado este tema, el cual es tan complejo, pero sabemos que está determinando el futuro no solamente de Argentina, sino del mundo entero. Muchísimas gracias. Yo ahí, antes de hacer el último cierre, Nico, sí me gustaría aprovechar, además de saludar enormemente a nuestro otro amigo Fer, que está en Nos o Somalia. También saludar a Natalia Rubio, que nos acompaña siempre, y a Luis Mateo. Quería aprovechar estos últimos 5 minutos, si puede ser, Fer, en forma libre, totalmente libre, y ni siquiera tiene que estar vinculado lleno al tema, que nos dejes tus últimas reflexiones. Puede ser sobre este tema de geopolítica, puede ser sobre la participación política de los jóvenes, puede ser incluso sobre recomendación de literatura. Un último mensaje de tu parte antes de cerrar. Yo creo que un mensaje final que tendríamos que tener todos en consideración es informarnos y darnos cuenta que esto está a la vista de todos. Solamente hay que googlearlo y analizar la realidad y ver que todo lo que nos cuentan no necesariamente es verdad. Ahora, yo creo que todo esto nos lo tenemos que cuestionar porque no es algo que, bueno, va a afectar a Suiza, va a afectar a Ghana, va a afectar en Rusia, va a afectar la vida de cada persona y ya lo viene haciendo. Va a afectar la vida de los hijos de ustedes, va a afectar a los nietos, va a afectar a las futuras generaciones. Y a mí no me gustaría que el día de mañana sea normal, por ejemplo, que se normalicen las relaciones transedad, por ejemplo, para decir de una manera elegante. No me gustaría que el día de mañana, digamos, sus hijos o los nietos de otras personas veneren a un político porque, sí, me dio una canasta de comida. No me gustaría que el día de mañana no haya libertad para decir lo que uno quiere pensar. No me gustaría que el día de mañana no podamos decir la verdad, porque, bueno, alguien se siente ofendido. Además, yo creo que, y esto es lo último que diría, deberíamos cuestionarnos qué clase de sociedad es aquella en la que defender la vida, defender la libertad, defender la propiedad es de antiderechos. ¿Qué clase de sociedad es aquella en la que abogar por la muerte de los otros,
por la esclavitud de otros, abogar por, digamos, el fracaso que implica el socialismo, el populismo, entonces eso sí es progreso. Deberíamos preguntarnos todo eso. Así que lo último que diría es leer, que todo esto está, la información en internet, en la página de la ONU, Foro Económico Mundial, argentina.gov, Argentina Futura, 2030, está todos los documentos, y bueno, después ver que efectivamente lo que hay es una manipulación por detrás. Ahora sí, muchísimas gracias, Fer, de vuelta por la exposición, Horacio, y a toda la gente que nos estuvo acompañando en el chat. Les recordamos que en la descripción, a la gente que lo está viendo por YouTube, van a estar las redes de Fer, todas nuestras redes sociales también, donde nos pueden apoyar y demás cuestiones, ahí tienen los métodos y todo eso. Y nos vemos mañana con más resistencia y mejor.